agradecer a todos y todas los presentes que nos estéis acompañando en una calurosa tarde de julio. Y aunque veo en el público muchas caras conocidas, me gustaría presentarme un poco y también me gustaría hablar pues de qué nos conocemos, Pablo y yo. Pues me llamo Reme Perni, soy profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante y es en parte por ello que las amigas del CEMAT, Beatriz Aracid, aquí presente, han contado conmigo para este evento. Muchas gracias, Beatriz, y a todo el equipo por acordarse de mí, porque me hace mucha ilusión. Sin embargo, y esto tiene que ver con la ilusión, creo que hoy no estoy aquí acompañando a Pablo tanto en calidad de profesora o investigadora, doctora en literatura, como amiga de Pablo, ¿no? Estoy aquí en calidad de amiga. De hecho, sí soy doctora en literatura, pero literatura inglesa. Y vamos a hablar de literatura escrita en español, no sé si literatura hispanoamericana, Pablo, no sé si literatura española, tal vez ya no existe una línea tan nítida que separe nuestras literaturas, ahora hablaremos de todo un poco y también de eso. Pero en definitiva sospecho que Beatriz se acordó de mí precisamente porque hace un tiempo ya vino aquí Pablo a presentar una de sus obras y supo de esta amistad y de mi entusiasmo por todo lo que haga Pablo o tenga que ver con él. Bueno, pues nuestra amistad, vamos a empezar por aquí, y esto es relevante, se remonta a 2007, año en el que, según una de las fuentes que he consultado en internet, mientras preparaba la presentación, Pablo comenzó a estar en activo en el mundo de la literatura. Nosotros nos hicimos amigos ese año y, en primer lugar, en el recién nacido mundo virtual, concretamente en MySpace, no sé si nos vimos por LiveJournal. Tú componías canciones preciosas, un folk rock pop al estilo de Damien Rice, y yo era una escritorcilla desinhibida gracias a las nuevas herramientas digitales, ¿no? Y tenía mis seudónimos, escribía mis cositas y empezamos a coincidir. Pablo, otro amigo llamado Carlos Madrid y José Luis Zúñiga, de que hablaré ahora en un minuto también. Pablo por aquel entonces escribía poemas, además de componer música, y en otoño de 2007 tuve la fortuna de conocerle junto con los amigos que he mencionado en Madrid. Por aquel entonces nosotros no éramos profesores, ni mucho menos doctores, y a aquel tiempo lo que teníamos en común era nuestro potencial artístico, que como veremos hoy Pablo ha desarrollado con gran éxito. De hecho, aquel primer encuentro en Madrid tuvo como colofón una fiesta en una casa maravillosa de un señor entrañable que ya he nombrado, José Luis Zúñiga, que desafortunadamente ya falleció. Y él nos invitó a varios amigos virtuales a compartir nuestras obras en su casa. Tenía en el salón una tarima así parecida a esta y bueno, pues allí recitamos poemas, nuestros textos así híbridos, creativos de nuestros blogs. Creo que tú incluso tocaste alguno de estos temas. Y pues, por supuesto aquello fue una velada inolvidable. Y allí nos amistamos. Entonces yo creo que es importante entender desde dónde leo yo a Pablo Medel y cómo va a transcurrir la conversación esta tarde, porque yo le leo desde la amistad que procura el espacio-tiempo de la literatura. Llevo un tiempo pensando en esto, ¿no? Porque mi especialidad como presentadora de eventos literarios en Alicante es que el libro trate de Murcia, porque yo soy de allí, que el libro toque algún tema de literatura inglesa o Shakespeare, ¿no? Porque es mi especialidad. Que tenga algo que ver con artes visuales, que es algo que me interesa, o que sea amigo mío el escritor o la escritora que viene. Entonces creo que en esta ocasión es importante hablar de esta amistad, de este aprecio. Llevo un tiempo pensando en esto porque yo a Pablo en realidad le he visto poco. Le he visto en internet y luego pues unas cuantas veces por ahí, ¿no? En Madrid en esta ocasión, luego en un concierto, luego otra vez por ahí, encuentros así fortuitos, presentaciones. Y el otro día una amiga psicoanalista, Marga Mateu, experta en psicoanálisis, me dijo que Jacques Lacan tiene una idea que yo creo que nos viene muy bien a propósito de este fenómeno de la amistad. Él diferenciaba entre el tiempo cronológico, que es el tiempo que medimos, ¿no? De manera así lineal y que es cuantificable y que lleva como un orden, pasado, presente, futuro. Tiempo cronológico lo diferenciaba del tiempo lógico, que es un tiempo más caótico, de asociación libre, ¿no? En el que muchas veces nos encontramos pues, con que algo que ha pasado hace mucho tiempo en realidad sigue de algún modo estando aquí. La Navidad para mucha gente es un tiempo lógico, ¿no? En el que de repente vienen esos recuerdos, incluso fantasmagorías del pasado. O también yo creo que la amistad tiene ese tiempo lógico, en el que no necesita, o sea, la amistad en la literatura tiene ese tiempo lógico, ¿no?
Yo he ido leyendo a Pablo, le he ido conociendo también en ese sentido, y ahora mismo es como si, no sé, nos viéramos semanalmente para tomar un café, que es lo último que has leído, ¿no? Podemos hablar de manera muy cómoda. Sí. Pero bueno, de momento hemos hablado sobre la amistad. No hemos llegado al libro, así que no es trágico. Bueno, hablamos precisamente de esto, ¿no? De que yo vivo con Pablo una amistad que está en un tiempo lógico, pues gracias a la literatura, que es el espacio de mundos comunes, intereses comunes, un tiempo no lineal. Y en ese sentido, al leer el libro de Pablo que presentamos hoy, Mushuk, pues yo he recordado o ha venido a mí muchos momentos que pasamos juntos en estas pocas ocasiones en las que nos vimos. Así que voy a acompañar mis preguntas, algunas de ellas, de estos recuerdos, ¿no? Estas impresiones que yo tengo de Pablo. Porque pensar este libro desde ahí me ha permitido entenderlo y disfrutarlo de un modo especial. Antes de comenzar nuestra conversación, me gustaría compartir algunos apuntes biográficos, porque es verdad que hay gente que aquí, que ya conoce a Pablo, pero nos está viendo otras personas, y hay otras personas en la sala que igual necesitan pues algunos detalles. Puede ser. Él es escritor, pero también es músico, es profesor de literatura y de escritura creativa. Nació en Madrid, pero vive en México desde 2015, lo cual ayuda en parte a entender este libro tan mexicano. Se formó en creación literaria y humanidades en la Escuela de Letras de Madrid y luego comenzó su carrera literaria o comenzó a publicar concretamente en 2007 en la editorial que llevaba este amigo nuestro, José Luis Zúñiga, Ediciones del Primor o Primor, y aquel libro se tituló Paraíso en Ruinas. Precioso. Poco después fusionó este amor por la música y las letras fundando la banda Medelia y lanzaste algunos discos, algunos temas entre 2010 y 2012. Más adelante completaste, Pablo, tus estudios de literatura comparada en la Universidad Complutense de Madrid y después apareció el Principio de Pascal, en 2016, una obra que ha sido descrita por los críticos como una obra que ofrece una crítica mordaz a la sociedad posmoderna. Este éxito fue seguido por La espiral esférica, 2019, una novela que explora las complejidades de la migración y el choque cultural. También en 2019 publicaste junto con Arturo Martí y Dani Herrera el poemario Tratado del Aire. Además, por si fuera poco, has traducido a Stephen Crane, Maggie, una chica de la calle, en 2021. Has publicado discos, Light Breaks, Where No Sun Shines, en 2010, y Non Cases, Road to Yognapattafa. Sí. Very good, 2012. Y ahora estamos aquí, 2024, julio, con esta sorprendente tercera novela, Mushuk, que, bueno, ahora intentaremos desmembrarla un poco, analizarla, pero la idea básica es que estamos ante una novela coral que entrelaza múltiples historias y nos transporta a Comitán, en México, en un periodo anterior al levantamiento zapatista, que tuvo lugar el 1 de enero de 1994. Y Pablo lo que hace es adentrarnos en la atmósfera, la historia, de una manera muy nítida, con un montón de detalle, que reinaba en este tiempo. Ahora hablaremos sobre la novela con detalle. Creo, ¿no?, que me gustaría pedir un aplauso para Pablo, la bienvenida, antes de que comencemos la conversación propiamente dicha. Y introduciría ahora la novela un poquito. Pues Genial. Mushuk es una novela coral, tal vez podríamos llamarla polifónica, que se articula en torno a la desaparición de un personaje, Moisés. En cierto modo, el personaje desaparecido ausente es el nudo, tal vez el personaje principal de la novela, en tanto que es una constante, ¿no? Y, como decía, como una llave, una de las claves. Se trata de una novela magníficamente escrita. Yo diría, y ya me ha confirmado antes Pablo en nuestra conversación previa, que muy trabajada, muy pulida en cuanto a estructura, en cuanto a universos simbólicos. Creo que es sintácticamente impecable. Yo creo que está afinadísima en el sentido del trabajo con el texto, pero también afinadísima en el sentido musical, el trabajo con el sonido del texto, la armonía, la composición, de esto hablaremos un poco. La historia es muy compleja, pero se lee de manera fluida, se entiende muy bien. Pienso que el nivel de exigencia de la lectura puede variar según el deseo del lector.
¿no? La novela se puede leer como una novela en la que pasan unas historias, unos personajes que te puedes imaginar, unos espacios interesantes, misteriosos, ¿no? que deambular, y puedes leerla del tirón y gustarte así. O puedes también intentar abrir un montón de puertas con esta novela, de conexiones y misterios, y estudiar mientras lees la novela. Yo, en lo que me ha dado el tiempo de estas últimas semanas, he intentado pues, atravesar algunas de las varias capas que tiene esta novela y me ha resultado muy desafiante, muy demandante en algunos puntos, ¿no? Porque creo que, bueno, si quieres disfrutarlo de manera completa, porque tienes un gusto así filológico, literario más expansivo, profundo, pues puedes deducir conexiones, puedes introducir suplementos en huecos que hay vacíos, ¿no? Y desvelar algunos misterios. Puedes observar a los personajes con más paciencia, ver cómo se mueven, cómo sienten, qué quieren. Vemos qué quieren y qué sienten muchas veces a través de lo que miran, de objetos, ¿no? Incluso de cómo hablan. Eh, no tanto que esté eso expresado de una manera literal, directa, sino que es algo que se va deduciendo de la atmósfera que les rodea. Y en ese sentido yo diría que la novela presenta un mundo que se va revelando poco a poco, ¿no? Al mismo tiempo que es un retrato realista de un mundo ya conocido. O sea, es un mundo misterioso, ¿no? Es una novela realista, pero aún así a mí por lo menos me ha resultado mágica en muchos sentidos. Y al mismo tiempo es un mundo reconocible, porque es una novela muy documentada, históricamente, quiero decir, ¿no? Estamos en el México de los años 90, bueno, en Chiapas, en concreto el México previo al alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como he dicho antes. Una de las grandes virtudes del libro, para mí, es su carácter documental, exhaustivo, ¿no? Exhaustivo en sus detalles en cuanto a este México y Chiapas del que les hablo. Una de las exigencias del libro en este sentido, para una lectora como yo, española, es entender el rico vocabulario de procedencia mexicana, no solo del español mexicano, sino también de las lenguas indígenas de México. O sea, el estudio, ¿no? Pablo caza tesoros, caza palabras que yo he conocido, que está muy presente aquí. Hay una riqueza de vocabulario impresionante. También el libro me ha hecho conocer o aprender algunos de los episodios o hitos históricos de la historia de México. Aparecen nombres propios de personajes históricos, lugares, fechas. El libro me ha obligado, a veces, a buscar información para entender su contexto y su dirección, aunque, como decía, se puede disfrutar perfectamente desde una lectura más ingenua o ignorante. Y el libro me ha hecho recordar un paseo con Pablo por Madrid hace ya años. He recordado lo curioso y erudito que es Pablo Medé, y cómo nos explicó a los amigos el Madrid de los Austrias mientras dábamos una vuelta por ahí, ¿no? Después de comer, una vuelta hacia el sol, y Pablo empieza a hablar y nos cuenta historias asociadas a cada calle, la fecha exacta cuando se levantó este edificio o aquel otro. Y me ha dado la impresión al leerte ahora, Pablo, que esa curiosidad y esa erudición están presentes aquí. Y, por ejemplo, a la página 161 del libro, un personaje exclama: un pueblo sin archivo es un pueblo sin historia. Y creo que es casi una proclama del libro, ¿no? Entonces, mi pregunta, entonces, para comenzar, sería en relación a la labor de documentación tan exhaustiva, al menos para un español que, hasta donde yo sé, no vivió los años 90 en México. Me gustaría que nos hablaras de esa documentación exhaustiva que has llevado a cabo para construir esta novela. Bueno, gracias por venir y saludos también a la gente que esté viéndonos ahora mismo. Yo creo que el proceso de investigación, cuando uno escribe, yo creo que lo más importante es lo que pasa antes de escribir, ¿no? Y creo que a veces una pregunta que suelen, por ejemplo, que suelen hacer: ¿cuánto tardaste en escribir tal libro, ¿no? Y uno piensa y dice, ¿cuál es el momento? ¿Desde dónde parte? Cuando ya te sientes y te pones a escribir el primer borrador. Y yo creo que no, que es en el momento en el que empiezas a documentarte, ¿no? Y luego depende del tipo de novela que quieras hacer, evidentemente. Y en este caso sí que coincidió en la época pues algo extraña, después de la pandemia, que gajes del azar, pues acabé viviendo en Comitán. Y tenía más tiempo, entonces decidí ponerme a investigar y a documentarme de algo que me llamaba mucho la atención. ¿Por qué? Porque yo en el año, de toda la información que me llegaba, quería conocer toda esa realidad. Partió, yo creo que de como dos disparadores, ¿no? En ese momento, que fue uno, descubrir que se utilizaba el BOS en México,
la primera vez que escuché, vos, Pablo, vení. Y yo decía, pero en México se vocea. Y esa fue la primera. Y lo segundo, el entender todo ese, como ese bloqueo que yo he traído o que llevaba cuando llegué a México, que tenía que ver con el tema multisensorial, con el tema de los sentidos, que es algo que siempre en todos los talleres, en todos los cursos, como uno siempre está trabajando, hay que activar más los sentidos, esto no es todo visual, y dice, bueno, pero tú, ¿y tú qué haces luego cuando escribes? ¿No? Y entonces ahí es donde empezó, yo creo, como que la información me empezó a llegar y me enteré, por ejemplo, pues que Comitán había sido un lugar fundamental durante ese año, porque iba a ser una de las cabeceras que iban a tomar los zapatistas. Y entonces empecé a través de, pues, durante yo creo que medio año, totalmente obsesionado, leyendo de todo tipo, yendo a conferencias que hablaban de temas lingüísticos, de refranes, de ahí, del hablado comiteco, que es el que se... Y además coincidía que o sea, el mes previo a irme a Comitán, volví a leer a Rosario Castellanos, que siempre, hacía tiempo que no la leía, y volví a leer Balún Canán, que era, bueno, Rosario Castellanos era de Comitán, antes se llamaba Balún Canán, pero claro, yo estaba en la época pues de los años 30, ¿no? Diferente. Y recordando, hablando de las amistades, hablando de esto que comentabas del tiempo lógico, ¿no? Me di cuenta yo qué hacía en ese año, ¿no? Y pues siempre tuve como una fascinación, pero realmente no sabía, yo no viví en esa época, yo estaba en Estados Unidos, preocupado porque estudiando en Tulsa, en Oklahoma, y la preocupación en ese año era que pues, temas de baloncesto o que se había suicidado Kurt Cobain, no sé, eso era pero de repente llegó esa imagen como totalmente mítica, ¿no? Y llevo también mucho tiempo dando clases de semiótica y de mitología, de repente dije, uy, ¿esto qué es lo que pasó aquí, no? Y entonces ahí es donde empezó esa parte de documentación, más luego, pues cómo soy yo, que siempre me gusta y tengo en ese sentido la suerte de estar en un país en el que les fascina el lenguaje y puedo estar hablando 1000 horas sobre cualquier palabra, cualquier origen, cualquier conexión, cualquier juego Y entonces yo creo que vine de ahí. Y que siempre había querido escribir algo relacionado con México para poder estar realmente inmerso en esa realidad y justo estaba en un pueblito de la frontera con Guatemala, en el que cuando llegas ahí te olvidas o sea, el espacio y el tiempo cambia. Y bueno, yo algo parecido, cómo se debe vivir en los años 90, porque veías profesiones que ya no existen, formas de comunicarse, Y yo vengo de Madrid, siempre he estado viviendo en una ciudad y de repente como que todo eso, dije, bueno, vamos a intentar poder crear una historia para que pues, se pueda luego recrear, ¿no? Y esa fue la parte que es la más divertida. Y luego ya te tienes que poner a escribir y luego llega la parte aburrida, que es tener que revisar y al final poner el punto y final para poder documentar y empezar a investigar sobre otra novela, ¿no? Pero sí, yo creo que es la parte más bonita, es la de documentar y la de ir con tu libreta apuntando absolutamente todo. Aquí, por ejemplo, todas las mezclas que hay de lenguaje, todos los registros, mucho vocabulario que yo no conocía, pues siempre estabas ahí con las 1000 libretitas apuntando todo eso y es esa parte de investigación que es maravillosa, es la que te ayuda a afinar, ¿no? A enfocar la mirada literaria y la mirada musical, porque al final es pues todo sonido, ¿no? Entonces yo creo que eso puede ser, esa parte. Fue muy bonita esa época. Y luego a escribirlo también, evidentemente. Ahora que mencionas tus libretitas, yo he Sí. anotado aquí palabras, nunca aparecen en el libro. ¿Ah, sí? Chalina, mujeres tojola blaes, chamaquitos las sabes. La chaqueta, sí. Argüendera, zopilote, etlacuache, tecnocté. El tenocté, qué bonito, sí. En el libro florece la lengua mexicana, un sinfín de palabras semi-desconocidas para el lector medio español. Sí. Entonces, en relación a lo que estás hablando, quiero preguntarte por el proceso de escritura, ¿cómo se hace algo así, vale, documentándote? Pero ¿cómo se hace algo así? Yo llevo 7 años en Alicante, no creo que pudiera escribir una novela alicantina, sin embargo, creo que... Yo creo que sí, podrías. Estudiando mucho, tal vez. Pero... Me pregunto, ¿es para un escritor mexicano? No, ¿Es para este libro nada. de literatura hispanoamericana? ¿Cuál ha sido la reflexión cultural y lingüística de este libro en México? Sí. En la novela hay numerosas alusiones a lo fronterizo y yo, como hablábamos antes, al leerlo, pues notaba este carácter mexicano, como estamos comentando del libro, pero al mismo tiempo también me he dado cuenta de que lo entendía muy bien y que había algo que tal vez era español, aunque tenía la duda, digo, a lo mejor eso también está allí en México, yo nunca he estado
realmente Ujú. en México, y aunque he leído a mexicano, no sé, no soy una experta en esto, no tengo ni idea de si según qué sitios habla diferente. Por ejemplo, lo del buceo Sí, me causó cierta incertidumbre hasta que descubrí que, porque pensé, esto era México, ¿por qué estamos ahora en Argentina? ¿No? Y luego sí. descubrí, gracias a Pablo, pues que hay un lugar donde se vocea en México. Entonces, ¿dónde situaríamos esta novela y a ti? Sí. ¿O lo sabes? Bueno, a mí, no tengo ni idea y la novela tampoco. Pero con el tema lingüístico, por ejemplo, especialmente en Chiapas, o sea, a mí me gusta poner el foco siempre en el lugar que no es el más común. Por ejemplo, la idea que tenemos o la que tengo yo también, de México es más el México mexica, el México azteca, el centro. ¿No? La parte maya, yo si puedo retroceder en el tiempo, si pudiera, yo estoy convencido que en esa época, cuando lo del levantamiento zapatista, yo estaría convencido, yo creo que pensaba que Chiapas era un país diferente a México, que eran dos países distintos, casi seguro. De hecho, ahí siguen hablando de México y luego está Chiapas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo del tema hispano? Es que ahí está todo mezclado. Entonces, toda mi fascinación lingüística, por ejemplo, de todas de las 68 lenguas originarias que se siguen hablando en México, cada vez se hablan menos. Es evidente, porque por razones, bueno, son lógicas, yo creo. Pero, por ejemplo, ahí sí que se mantienen todavía el tojolabal, que es una o sea, de las lenguas mayenses, que hay muchas, el choj, el setzal, el tzotzil, el mame, en el sur el tojolabal, que de hecho el título, Mushuk, en tojolabal significa ombligo, que es el origen, ¿no? Lo escuchas. Has dicho antes chinculguajes, ¿no? Que son la canastera de los chinculguajes, que aparece mucho, es pues, típico, es como los sopes o ¿cuál sería el equivalente aquí de los chinculguajes, ahora que lo pienso? Unas tortitas de maíz de pequeñas con... eh, y te hablan en tojolabal y se mantiene todavía ese tipo y todo el tema o sea, toda esa inmersión lingüística es maravillosa, porque está mezclado incluso los propios términos que utilizan en Chiapas son de español como muy antiguo, pero luego coinciden con términos que ya no habías, que se utilizaban mucho antes, pero luego otros que son más actuales, los mezclan con... Entonces yo creo que toda esa... O sea, es muy difícil no fascinarte por la maravilla que hay de mezclas, que también las hay en España, pero menos. En ese porque más grande, simplemente. O sea, Esta fascinación entonces viene más como una experiencia real, también real en cuanto a ti comentándote, o también viene de la literatura, de autores, autoras que por ejemplo mencionas en el libro, ya has mencionado tú a Rosario Castellanos, que también sí, aparece Elena Garro. sí. No sé si también esa tradición literaria... Pues mira, yo creo, por ejemplo, eso, decías el primer poemario con la editorial de Zúñiga, hacía tiempo ya que no me acordaba de él, que se llama Paraíso en Ruinas, por ejemplo, ese es de un microrrelato de Juan José Arreola. Yo cuando empecé la maestría, o sea, el máster y luego también el doctorado, siempre mi fascinación fue por el cuento hispanoamericano y especialmente el mexicano. O sea, que no es algo o sea, que sea nuevo para mí. O sea, siempre y yo no conocía, no sé, la vida cambió mucho y acabé de repente en México y pude conocer, pues yo no pensaba jamás vivir en México. En cuanto a dónde me coloco yo, esta novela para mí tenía una importancia que era como que ya puedo escribir llevo ya más tiempo. Y si una persona es curiosa y pregunta y investiga, pues yo creo que pero necesitas tiempo, ¿no? Y desde ahí es donde ya como me atreví, sin ser, no creo que sea una novela mexicana ni tampoco una novela española. O sea, lo ideal es que las novelas sean novelas, ¿no? Está escrita en un idioma, pero que es algo que a mí es lo que más pues me fascina muchas veces cuando uno está escribiendo, que es lo que ocurre en la ficción. O sea, como ese lugar que es una especie de pues, repositorio, ¿no? De palabras. A mí me encantaría utilizar palabras, pero ya unas están en desuso, otras no funcionan. A veces hay muchos choques de esto se dice así, esto se dice, ¿no? Que también ocurre aquí. Pero hay un lugar en el que cuando tú estableces las reglas y funciona, ¿qué puede ser? Por ejemplo, hay un momento que uno de los personajes, Yalid, una adolescente, tiene un papalote, ¿no? El papalote, que aquí llamamos cometa, y
en Chiapas se llama culebrina, ¿no? Y entonces, esas tres palabras en literatura pueden convivir. Y de repente se le escapa al papalote y uno dice, oye, la cometa, y luego de repente dice la culebrina, o el cempasúchil, que es la flor de muertos, ¿no? Tan conocida. Y está cempasúchil y luego de repente aparece tajete, que es como la llamamos aquí, y en comitán es jutús. Bueno, pues esas tres palabras en lo literario, todos esos o sea, esos ejercicios se pueden hacer en la ficción y tienen sentido, y ojalá pudieran convivir o sea, en la realidad se pudiera detener o sea, organizarlo, pero bueno, pues improvisamos, hacemos lo que podemos, ¿no? Entonces yo creo que eso, por ejemplo, hay un momento en el que un personaje está mirando el cielo y hay una noche estrellada, ¿no? Y dices, uff, pero es que noche estrellada, pues me suena un poco a cliché, ¿no? Tengo que... Y de repente, claro, la palabra que magnífica es astrífero, ¿no? Pero claro, ¿cómo dices tú? O sea, pues sí, y de repente hay un momento en el que está mirando y esa noche, pues al final es una noche, ese cielo astrífero y empieza a explicar una cosa de las estrellas y se entiende perfectamente sin que haya categorías ni clases ni nada, sino que todas las palabras que tú elijas, según tu propuesta, pueden convivir. Entonces, de alguna forma es como ese lugar donde pueden revivir, puedes conciliar todo tipo de... Bueno, eso es lo que pienso yo. Y eso creo que es lo que define también a esa etiqueta que puede ser de lo hispanoamericano, ¿no? Yo durante toda mi vida pues solamente he conocido lo español y mis referencias europeas y las otras pues venían de libros hasta que pude estar allí y darme cuenta de todas las conexiones que hay y todo lo que se puede hacer. Por eso creo que lo interesante es que yo creo que la literatura rompe las fronteras, ¿no? Creo que eso sí, hay una lengua que es la que a mí me gusta, que es la que estamos hablando, me gustan muchas, pero es la que de repente tiene tantas posibilidades, hay tantas variantes, hay tantas formas de hacerlo, que eso también tiene hay momentos, hay escenas, hay, por ejemplo, un diálogo en el que dos extranjeros, hay uno que es español, se ponen a hablar, por ejemplo, de ese término que es el ahorita, ¿no? Sí, sí. El ahorita, por ejemplo, que puedes esperar cuando llegas, que no sé qué tal, pero lingüísticamente es maravilloso. El sufijo ito, que también tenemos ahí en Andalucía, de afecto, de cariño, ¿no? Un cafecito, pues no tiene por qué ser pequeño, y bueno, para un mexicano o una mexicana, Diosito, pues es enorme, ¿no? Bueno, pues ese sufijo, no de tamaño, de que sea pequeño, sino de respeto, aplicado para el tiempo. Entonces entiendo que yo tengo un tiempo y tú tienes otro tiempo. Por lo tanto, yo no te puedo imponer mi ahora. Tú no me puedes imponer mi ahora. Vamos a hablar con respeto, entonces yo te digo, bueno, pues ahorita. Y cuando mi tiempo coincida con tu tiempo, pues nos encontraremos, y si no. Entonces, todo esto, más allá de lo que no es lingüístico, pero sí que es lingüístico, que viene todas pues esos hallazgos que uno descubre, que tienen que ver con lo lingüístico, porque al final escribimos porque ponemos en el centro la palabra, que es como que tienen cabida en la ficción, en los libros. Entonces, no sé si eso responde. Yo Sí. puedo responder un poco a la Sí, pregunta. sí, por supuesto que sí. Y de hecho tal vez lo retomemos después con Sí. algunas curiosidades también relacionadas a los mitos que nombras en el libro. Ujú. Pero hablando también siguiendo con la curiosidad de Pablo Medet, quería preguntarte también por tu curiosidad histórica, Ujú. porque te has explayado en el estudio de la historia bueno, más o menos reciente Sí. de México y de Chiapas, Ujú. en concreto en los años 90 y previos. No obstante, no estamos ante una novela politizada del todo, ¿no? O activista, pese a Ujú. que hablas de este alzamiento. Sí. Pero tengo mucho interés porque nos cuentes qué te llevó a escribir sobre este tiempo, concretamente. Pues yo creo que fue un tiempo a título personal, para mí los años 90, para mí fue el año en el que se me interesan mucho los cambios de paradigma, ¿no? En México, México cambió totalmente en esa época, ¿no? Pero en mi vida cambió bastante cuando yo me fui a Estados Unidos, o sea, que de repente a la vuelta pues ya fue distinta, ¿no? Y esa época es cuando empecé empecé a tener como un interés muy grande por la literatura y por la música, empecé a componer las primeras canciones. Y bueno, ese momento de los 15 años
que no sé cuál sería el equivalente ahora, a los 15 años de hace 30 años. Bueno, igual puede ser también los 15 años de ahora. Entonces me interesaba mucho esa época por recordar, porque me he estado moviendo, pues no tanto, pero bueno, algo me he movido a lo largo de mi vida y de repente como recuperar esa historia. Dos, el tema de por qué esa época, por ya cosas como muy bueno, que tienen su importancia. Con el tema de la pandemia y con todo el tema digital, sí que noté en las clases, tanto en la universidad como en talleres, asesorías, etcétera, que había pues cambiado la forma de escribir, la forma de describir también, ¿no? Y justo en ese momento quito algo que a mí me generaba un problema, porque todo lo que yo quiero hacer cuando escribo, de activar los sentidos, bueno, jugar pues, con las teclas que uno tiene, ¿no? Con narración, descripción, diálogo, persona, espacio, tiempo, ¿no? Que es todo lo que hay. Justo en ese momento también no había tecnología. Y parece que no, pero también me interesaba recordar esa parte en la que no tengo un personaje que está con un teléfono o el conflicto que puede tener. Por eso también uno de los personajes muy importantes es un personaje adolescente, ¿no? Entonces, esa época me interesaba y luego a la hora de estudiar la historia, porque la historia me interesa mucho, me interesa conocer, bueno, pues empezar a, o sea, conocer cuando estás en otro país es muy interesante el estudio que haces, desde fuera, pero luego estás dentro. Y entonces me pareció una época muy interesante y sobre todo me llamó mucho la atención cómo puede ser que no vieran lo que ocurrió en Chiapas. Y te pones a investigar y evidentemente pues sí que lo sabían, pero de una manera diferente, interesaban otras cosas. Y lo tercero es, cuando estuve en Comitán, estuve en un festival de arte y poesía, que se llama Baluncanan, de hecho. Íbamos por ejidos, por las zonas de comunidades originarias que tenían, y ahí me contaron muchas historias. Coincidí ahí con Balam Rodrigo, que es un gran poeta chiapaneco. Y me dijo, justo cuando estaba escribiendo, dice, ¿sabes cuál es el problema, Pablo? Sobre todo el tema zapatista se ha escrito mucho después. Se ha hecho mucho ensayo, ha habido mucho pero no hay novelas. Y digo, pues mira, justo estoy yo en la época anterior. Y dice, pues es que escribe, que hace falta una novela, pero de todo lo anterior, que tiene que ver con lo que decías de lo político, ¿dónde te sitúas? Yo tengo una visión, o sea, yo el mundo lo veo de una forma horizontal, no de una forma vertical, por ejemplo, ¿no? Y tengo mi propia manera de ver, pero ahí yo no o sea, la idea es que tú puedas, y es muy interesante, algunos personajes que para mí son bastante desagradables, hace poco, en una presentación en México, me dijeron, bueno, pues tiene esta otra parte y a mí me interesó este personaje porque sí que tenía no había como buenos y malos, ¿no? Y yo pensaba, pues igual ahí no lo he hecho tan mal, porque en otras cosas yo pienso, oye, aquí me estoy posicionando mucho, ¿no? Y luego resulta que no. Y entonces justo coincidieron, o sea, coincidió bueno, esos factores y dije, bueno, pues genial, poder hacerlo y poder quedarte en el momento anterior, o sea, que la novela, esto no es iba a decir spoiler, pero no, un destripe de la historia que termina justo cuando empieza el momento del levantamiento que todos conocemos, lo que pasó más o menos después, lo que vino, tal, todo, pero lo de antes, ¿no? Eso era lo que me interesaba porque creo que es lo que tiene que hacer la literatura, contar la historia, porque lo importante no es una novela zapatista, ni está hablando sino que está esa historia, que evidentemente es la que lleva el demás, pero lo importante es pues, toda la intrahistoria, todos esos personajes, por eso tenía que ser una novela coral, ¿no? Y cómo quieras o no te afecta lo histórico y te afecta también lo político. Que ahora, yo cuando llegué a México había como dos temas como dos reglas parece que no escritas, pero que eran, no se habla de religión, no se habla de política. Yo, ¿cómo que no se habla de religión, no se habla de política? Por fortuna ya se habla mucho de religión y se habla mucho de política, porque yo pienso que todo es político. Y entonces es muy interesante porque sin temas de activismos ni nada, pero si tuvies una época en la que cambia el paradigma de tu mundo, pues te va a afectar de alguna manera, ¿no? Y eso también me interesaba mucho jugar. Me interesan las historias de las personas, pero me interesa colocarlas en un contexto donde
pues ahí cambió radicalmente el mundo. Entonces, creo que esa es lo que también te puede ofrecer pues la lectura de una novela y sobre todo la escritura cuando tú estás haciéndolo, ¿no? Ahora ya sé por qué se llama Balan, uno de los personajes. ¿Es? Y si cuando me está preguntando el cuándo de la novela, ¿cuándo estamos? ¿No? En principio me pregunto dónde estoy y cuándo estoy. Sí. Y me he dado cuenta de que hay una ausencia en la tecnología, pero Sí. los personajes eran como modernos. Todo empieza siempre en detalles de todo. Empieza lo primero, abren un periódico y se acaba de morir Audrey Hepburn. Eso, te sitúas a partir de esas pequeñas pistas. Sí. Tú tienes que estar como atenta para entender. Pues creo que también has respondido casi a la pregunta siguiente, que habla precisamente de ti, ¿no? Ya nos has dado algunas pinceladas autobiográficas, ¿no? De dónde estabas tú en los 90, por qué te interesaba esta época como punto de cambio. Pero bueno, creo que además en la novela, que no es una novela autobiográfica, hay algunos aspectos que podemos relacionar seguramente con tu vida. Por ejemplo, tú has estado en Comitán, ¿no? Has estado viviendo allí. Pero me pregunto si hay algún otro aspecto vital, corpóreo, material real en estas páginas. Hay por ahí un Pablo, pero que no tiene nada que ver contigo. Pues depende de la gente que me ha comentado. Es curioso porque hay un personaje que es español y es fotógrafo y está haciendo la Panamericana y se queda ahí atrapado de alguna manera, ¿no? Que yo en eso, o sea, sí se cuela todo lo personal. Hay cosas que sí, pues esa curiosidad y esa... Pero luego también está, pues no sé, mi padre era fotógrafo y la imagen que tenía era esa, pero luego todo esto venía de una historia que es que detuvieron a un español que tenía los ojos verdes porque pensaban que era su comandante Marcos, por ejemplo, ¿no? De hecho, no sé, ese personaje tenía el segundo nombre del subcomandante Marcos, que era Sebastián, o sea, que era pero uno de los barrios donde ocurría todo, que se menciona mucho, es el barrio San Sebastián. Había un demasiado nombre y al final pues lo cambié por Daniel porque estaba justo acaba de terminar un cuento de hecho el síndrome de Crusoe, que hablaba del personaje se llama Daniel, por ejemplo, hablaba con el autor, ¿no? Con Daniel Defoe. Y entonces sí, hay cosas que pueden ser tuyas, pero yo en ningún momento estoy, o sea, no es nada, no es autoficción, ni tiene... de hecho, en otro caso, por ejemplo, me reconocieron más en el personaje de la escritora, que quiere llegar ahí para... Y luego, pues sí, pero en el fondo el protagonista, o sea, yo lo que hago es crear unas reglas, crear un juego para que alguien lo pueda recrear. Y sí, pero sí, evidentemente sí se cuelan todas esas... pues esos detalles, pero yo creo que lo bonito de la ficción es eso, ¿no? Que a veces buscamos mucho qué es lo... Pues sí, pero yo creo que es más para el psicoanálisis, muy interesante, que luego uno no sabe, igual en ese gesto o algo, hay una imagen que recuerdas o una escena que... Evidentemente creo que lo importante es poder vivir lo que tú, de lo que tú, o sea, que de lo que vayas a contar lo hayas podido vivir, pero luego hay una parte en la ficción que tiene sus propias reglas y tú ya no lo controlas. Entonces ocurren situaciones que a mí no me han ocurrido, pero le han ocurrido a otras personas o las he leído en otros libros y de repente tienen como su lugar, ¿no? Pero sí hay algo en la música. Pero incluso el otro día en Cholula, hablando en México, que es donde vivo yo, uno de los personajes que veían que les había interesado más, que era por una página, es un cura que se pone a hablar de la teología de la liberación, que es algo que a mí me interesaba, y de repente ahí ve mucho de ti. Y yo, pues, no se me podía haber ocurrido a mí. No tengo, o sea, creo que estoy como en los antípodas, ¿no? Pero en el fondo no, porque también es esa parte de reconciliación con determinados prejuicios o ideas que yo he podido tener, por ejemplo, con lo católico. Yo no soy católico y siempre me ha gustado, pero bueno, un trabajo que hizo ahí la teología de la liberación fue muy interesante, ¿no? Y hay unas discusiones con un protestante que también son muy... Bueno, pues todo eso también es parte de mi contexto y de mi vida, que yo he crecido en un ambiente protestante toda mi vida y siempre he sido pues un poco diferente, ¿no? Pero sí, yo creo que se van mezclando y se van colando, pero creo que lo importante no es eso, lo importante es qué es lo que... cuando puedes tocar sin darte cuenta, bueno, lo trabajas, pero cuando de repente hay algo que es pues más universal, ¿no? Yo creo que y esa es la parte también mitológica y la parte hay cosas que nos conectan, da igual la época, da igual el país, da igual yo creo, ¿no? Pero sí.
esas experiencias. Por ejemplo, nos conecta la música. Por ejemplo, la música es muy importante, siempre está la música. Pues me iba acordando de mi amigo Pablo Medel, el músico. Creo que este libro está compuesto de manera magnífica, como solo un músico podría hacer. Hay muchas referencias musicales textuales, no, literales, desde la banda de música a la que toca Balam, para empezar, Sí. hasta los boleros, o las canciones como las malagueñas, rancheras, aparece mencionado varias veces Vicente Rey. Sí. Y bueno, me gustaría que nos hablaras de tu relación con la música Sí. y el impacto de este libro. Pues mi relación con la música es fundamental, creo que sin música no tendría sentido la vida. Y la historia empieza cuando un marimbero, porque la marimba es una auténtica... De hecho, tuve una marimba, intenté pues siempre estoy complicándole a todo, ¿no? Pero ahí era un poquito más complicado, pero es muy importante que yo la asociaba, por ejemplo, más con Guatemala, que también, pero en Chiapas pues el primer personaje que es el que desaparece y todos van a buscar el resto, al final es lo que ese eje que va a vertebrar todos los capítulos, pues no es casual que sea un músico. Y todas las referencias, yo quería hacer el esfuerzo de qué música se escuchaba entonces. Hay un momento de unos personajes que está escuchando la música en las cintas, lo que significaba, o sea, recordar también esa época, que era, porque de hecho los dos hermanos, uno es el que desaparece, pues bueno, más o menos tendrían mi edad en ese momento. Entonces, también todo lo musical, ahora lo musical me cuesta un poco más, lo que se hace ahora, lo conozco menos, pero escuchas lo escucha la gente con 15 años y pienso lo que escuchaba yo con 15, no es ni mejor ni peor, pero que como que lo echo de menos, que igual esa recreación que podía haber musical y esa conexión de lo musical que al final te invitaba a leer un libro, a ver una película, se está todo como más conectado, ¿no? Desde mi punto de vista. Y luego lo musical tiene que ver también con la estructura, porque toda mi obsesión ha sido estructurarlo. El libro tiene dos partes, o sea, tiene dos bloques, un bloque que son 9 partes, que están en numeración maya, tiene un sentido, y luego el resto son 45, ¿no? Para hacer pues esos juegos de estructura para que luego todo vaya sonando bien y sí que, bueno, si suman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 van a dar 45, ¿no? Y el 9 es muy importante, ¿no? Balún Canal es las 9 estrellas, hay 9 barrios, hay 9 personajes fundamentales masculinos y 9 que son mujeres, hay las 9 rejas de la reja comiteca, los cuadros, donde es una costumbre. De ahí reproducir también todas las costumbres era muy interesante. Bueno, pero a lo que iba, con el tema musical, la forma de componer cada capítulo en este caso es muy parecida a la de los cuentos. Y la forma en la que, sintácticamente, que antes hablabas de lo de la sintaxis, yo sufrí cuando empecé a dar clases en secundaria, hace ya ni me acuerdo, todo el tema de analizar oraciones en cajas, de tal, y luego me di cuenta de que la sintaxis, al revés, la sintaxis es lo más importante, es cómo ordenas las palabras y de hecho cómo ordenas tus ideas, y es donde está la música. Y ahí es donde entra pues toda esta obsesión también por la puntuación y por la forma de componer esos capítulos, y digo componer, porque realmente es la palabra, pues igual que si estudiáramos en tu campo en inglés, hablaría el verbo to play, me vale para muchas disciplinas. Es muy parecida a la de una canción o a la de una composición, de que tiene una parte, una estrofa, si hay un puente, no hay un puente, un estribillo. ¿No? Entonces yo creo que eso, porque al final las palabras suenan, que eso es lo que... Yo creo que esa parte musical sí se puede notar y sería interesante hacer un estudio ya un poco más sesudo de poder descifrar la forma de escribir de alguien que también sea músico o que haya sido músico. Aunque hace tiempo ya que no toco, por entre las clases y entre mil cosas tengo a veces la guitarra ahí. Es todo para estudio, porque está la música en cuanto a referencias musicales, como hemos dicho, la música, la sintaxis y la composición del libro. ¿No? Desde el principio parece que los propios personajes fueran hilos, no sé cómo decirlo, notas musicales, Balam, Mayran, Cuauhtémoc, Daniel y Alit, ¿no? Que más adelante aparecen como presentados uno a uno, como episodio a episodio, y luego se van retejiendo tramas entre ellos y se va sofisticando la composición. Pero luego también creo que en la música se ve
en la iconografía del libro, en las iconografías de las imágenes del libro. Esto es una asociación musical más orgánica. No sé si ya no es tan geométrica como lo que nos acabas de describir, la composición de estructuras del libro, pero me está acordando, por ejemplo, de la aparición de los relojes, ¿no? De vez en cuando aparecen relojes en momentos clave, o las plantas, o también todo el universo semántico del mundo animal. No sé si nos quieres hablar un poco de esto, no sé si llamarlo así, universos simbólicos del libro. Sí, yo qué sé, pues... Lo de los relojes me resulta curioso, antes me has contado una historia. Lo de los relojes, sí. O sea, lo de los relojes es... A veces nos complicamos mucho la vida explicando lo literario, y quizá eso haga que se pueda alejar, a veces sin querer, gente de la literatura y sin darnos cuenta estemos creando ese mundo endogámico que no deberíamos, ¿no? Porque es mucho más sencillo. Hay tres de los elementos. Ahora que, por ejemplo, en TikTok es todo muy, muy rápido, muy, muy estructurado, pero tiene, venga, 3 ideas, 3 tips para no sé qué tal. Bueno, pues eso, que eso viene de la retórica. Pero en literatura es que realmente son 3 elementos, ¿no? Entonces, persona, espacio y tiempo. Y para jugar con con esos elementos, o sea, cuando uno se emociona en cualquier obra da igual que sea un libro, una película, lo que sea, es cuando pasa algo con esos elementos de espacio y esos elementos de tiempo, ¿no? Cuando se espacializa el tiempo, se temporaliza el espacio. Y a la hora de tú elegir alguien en un lugar hace algo, que eso es lo que es la historia, cuando vas colocando los motivos literarios de esos objetos, en este caso relojes, o pueden ser animales, o pueden ser, que son los que empujan, los que motivan la historia, de hecho sí que se va haciendo esa armonía, musical, pues yo creo que es algo que necesitas, por ejemplo, en el caso de que sean relojes, que empieza con un reloj que se para, que luego vuelve otra vez, y luego hay otro tipo de relojes, a la hora, por ejemplo, en este caso, en la propia estructura, que a veces las ideas salen de los sitios que menos te piensas. Estaba viendo un documental sobre los zapatistas, bueno, los neozapatistas en ese momento, y estaba el subcomandante Marcos, ¿no? Y está su comandante hablando con su pipa y órganos y tal, y de repente tiene en las manos 2 relojes. Y estaba el entrevistador y tal, pero pregúntale lo de los 2 relojes. Estás hablando de tal, y al final se lo pregunta, ¿no? Oye, ¿y por qué 2 relojes? ¿No? Dice, no, son 2 tiempos. En algún momento se van a juntar, prepárate, ¿no? Y eso me da clave, de hecho eso aparece, hay un guiño a eso, me dio la clave de, por ejemplo, la estructura de la propia novela, ¿no? De ese tiempo, de lo que estaba pasando en la selva lacandona, y ese otro tiempo que estaba pasando en Comitán, en la frontera. Entonces, creo que eso, o sea, esos elementos, o sea, tampoco se trata de explicarlo todo, de justificarlo, de tal, sino cuando tú creas un juego, que es la parte lúdica, yo creo que se nos olvida a veces. Cuando creas un juego hay unas reglas, ¿esas reglas se entienden? Sí, ¿cuál es el juego? Pues, pero hay que pensar muy bien qué colores, y como lleva mucho tiempo también leyendo y ya dando clases también, bastante tiempo ya, sobre mitología, pues he estado también intentando incorporar todos esos símbolos, toda esa parte que sí que es muy mexicana en ese sentido, de esa simbología, no solo de tema de números, sino de los animales, de la tierra. Y fíjate, en lo político, para mí a veces es más político las descripciones que hay y la importancia que tiene la tierra, por ejemplo, que el tema más de política al uso, ¿no? Porque ahí sí que hay unos espacios en los que lo que manda todo es la tierra. Y a veces ponemos el foco en otros sitios, la mayoría de las veces, desde mi punto de vista, ponemos el foco en nosotros mismos, en nuestra cabecita, y es difícil en determinados contextos como este no darte cuenta de cómo determina tu forma de vivir, tu forma de comunicarte, tu forma de pensar, tu forma de todo el entorno en el que estés. Seguramente, no sé, no es una crítica o sí, pero igual si hubiera más árboles en Alicante, pues la temperatura sería diferente. Y en vez de decir 20 veces qué calor hace, pues me sentaría en un par, igual, no sé, surgirían otro tipo de historias, ¿no? Entonces esa parte de lo ecológico, que es lo que ya se está... A mí, por ejemplo, es un tema que sí que me preocupa mucho y siempre está ahí. Y creo que en la ficción esa propuesta siempre es de recrear mundos
multisensoriales. Y multisensoriales no puedo tener a personajes oliendo teléfonos. Y para eso hay que conocer esas plantas, esos árboles, que es como mi trauma. Eso es también la parte personal de llegabas a un árbol y, bueno, ¿este árbol cómo se llama? Bueno, pues que este árbol se llama así por esto y por esto otro. Por ejemplo, la ceiba, ¿no? O, bueno, ceiba, que es la que está en la portada. Es el árbol sagrado de los mayas, ¿no? Que conecta con el cielo, con el Xibalbá, que es como bueno, es el inframundo, inframundo maya. Bueno, pues un árbol que de repente lo miras y empiezas a ver cosas que dices, ¿por qué ha pasado esa...? Porque de repente ponen ofrendas a un árbol, ¿no? Cuando uno llega así y empiezas a enterarte de las historias. Un árbol, por ejemplo, hermafrodita, que de repente en la mitad del año de una forma y luego de repente florece, que es una cosa como la forma simbólica de representar a ese árbol sagrado. Pues imagínate pensando lo que es una cruz. Tú imagínate, los conquistadores, que esto en las cartas de relación de Cortés es muy interesante, cuando llegan y de repente se encuentran sitios llenos de cruces. La imagen de, oye, que vengo yo aquí con la cruz, ¿no? ¿Qué tal? Y que explica luego muchas cosas de por qué se mezcla todo, ¿no? O de ciertos animales que van apareciendo y que tienen su significado y son los que construyen toda la historia y creo que son los que construyen toda la vida, que a veces si no nos damos cuenta de todo lo que está pasando y cómo está conectado esa parte fractal, eso te lo da la naturaleza y te lo da la mitología y te lo da pues todas las leyendas que hay también en los sitios, las formas de... Por eso me interesó mucho poder reproducir esos contextos y esos, por ejemplo, más rurales, ¿no? En el caso de la milpa, de los campesinos, de cómo hacen y cómo les afecta Bueno, que yo creo que aquí también lo que pasa es que pues en las ciudades pues, creo que ponemos el foco en otro lugar, ¿no? Y esto es una propuesta para intentar revivir y recrear y recuperar esos, pues no sé, no solo la nariz o el oído, sino todos, ¿no? Todos los sentidos que se puedan tener. Estoy contigo. Y es verdad, antes cuando decía que no es un libro politizado, me refería sobre todo a que no es un libro sobre el movimiento zapatista No. o sobre la historia de este movimiento, sino que es un libro que se recrea otras cosas, pero creo que sí que aparece lo político en esto que tú estás comentando, en la naturaleza, en lo ecológico, ¿no? Esto como amor a las plantas, a los árboles, a la naturaleza, lo que hemos dicho. Y también me parece que está lo político en la colectividad del libro. Es una novela coral, como decíamos, varios personajes principales y más, buscando un desaparecido, pero además también es coral o colectiva en el sentido de que la colectividad está presente en los espacios del libro. Por ejemplo, comienza con una escena en un parque, una plaza, donde va a haber un concierto de una banda de música, un grupo de gente, ¿no? Hay momentos en la iglesia, en casas, en diferentes comunidades. Y creo que en ese es político, y no sé si quieres comentar algo sobre la idea de comunidad en tu novela. Sí, bueno, en mi novela y en mi vida y en la vida en general. O sea, yo creo que sin comunidad no hay nada. Que creo que es ese hiperindividualismo frenético en el que vivimos. Creo que lo que nos está dando es un mundo pues muy fragmentado, pero una fragmentación vertical. Si podemos hablar de vertical y horizontal en los fragmentos. Y creo, sobre todo en las historias, el simple hecho de escribir, o sea, cuando una persona escribe una novela, la novela solo tiene sentido cuando alguien la lee. Y ahí empieza una comunicación que es necesaria, una pequeña comunidad, luego comunidad de lectores, y evidentemente yo creo que lo político, en un mundo en el que yo detecto que se ha perdido los valores del resto, y más que de la comunidad, también de las comunidades, creo que, bueno, esa es una parte que creo que sí que es política. A mí leer me parece algo que
que entronca mucho con una serie de valores, más allá de la ideología que tenga cada quien, pero es algo solidario. Tienes que poner de tu parte, tienes que atender a diferentes realidades, tienes que vivir lo que le pasa a un personaje muy diferente a ti, a otro personaje, tienes que escuchar, tienes que... Y eso yo creo que es político. De hecho, creo que leer es un acto político. Leas lo que leas. Bueno, no sé si leas lo que leas. Sí, yo creo que sí. Pero sí, es importante y eso es político porque creo que o sea, entendiendo lo político como, bueno, como lo que es de la nueva, o sea, de la polis, pero de la de ahora, ¿no? No la de los griegos. Creo que si no escuchamos a los demás y no tenemos una visión un poquito más horizontal o más solidaria, de saber que las cosas funcionan, o sea, tú solo no puedes hacer nada. De hecho, es que no interesa, ¿no? Una persona individual que todo... es que no se ha conseguido nada en la vida, ni en ningún tipo de nivel, yo creo, de forma individual. Creo que es el fracaso de la humanidad. Eso. Estoy de acuerdo. Y también con tu apología de la literatura. No, no, pero... Y hablando de la comunidad, del colectivo, a lo mejor, como llevamos una horita hablando nosotros, a lo mejor Sí. alguien del público, de esta pequeña comunidad, este colectivo, quiere hacer alguna pregunta o un comentario. Pues seguro eso sería lo interesante. Pero... Yo tengo más, puedo seguir, pero... No. Venga. Bien. Pasamos el micrófono, ¿no? Pero como lo están grabando... Para la otra comunidad virtual. Mi pregunta es, si habías notado una diferencia entre la concepción de la novela en México y en España, si se ve de forma distinta o pues es que depende de... Lleva poco tiempo publicada la novela, tampoco tengo millones y millones de comentarios todavía, pero sí que... o sea, la recepción sí que es diferente porque yo pongo el foco en algo que tampoco es lo más conocido yo vivo en Cholula, en el centro, ¿no? Y lo maya siempre he detectado que hay como, no desprecio, pero como, bueno, están los del sur, y esto es algo como tristemente ocurre en casi todos los lados, ¿no? Parece que, pues que lo del sur va por un sitio y tiene un valor y lo del centro, lo del norte, lo que se exporta al mundo tiene otro, ¿no? Entonces, sí que les llama mucho la atención cuando haces les propones esa recreación histórica o todas las referencias que hay, que de repente algunas, bueno, pues yo no sabía esto o no me había dado cuenta y siendo de fuera puede generar en algunos casos cierta pues, curiosidad o extrañeza. En otros lugares sí se comparten muchas de esas referencias, sobre todo todos los intertextos que hay, musicales, o sea, pero hay cosas que son muy mexicanas, que en una casa hay un cobertor de San Marcos, eso solo lo va a entender alguien en México, como referencia, pero yo hago el esfuerzo porque todo se pueda entender y da igual de dónde seas y entiendes lo que significa, ¿no? Pero algo curioso es como que de las tres secuencias famosas, de la narración, descripción y diálogo, la voz narrativa me costaba mucho, que de eso lo comentamos en su momento, dónde colocar la voz narrativa, porque no quería una voz que sonara muy española, pero tampoco una voz mexicana. Yo no soy mexicano, que lleve mucho tiempo viviendo allí. Y entonces es curioso, porque intenté buscar como algo medio neutro, pero darle la voz a los personajes. Y los personajes sí, el personaje habla como tiene el chiapaneco, el de Comiteco habla de una forma, el que es de Jalisco de otra, la que es de Ciudad de México, y recuperar todos esos modismos y tal, eso está ahí. Pero la voz narrativa intenté hacer algo que no fuera ni de un lugar ni de otro. Que esto, ni de aquí ni de allá, ¿no? Que realmente no se puede hacer. Pero esa mezcla, que es lo que yo defiendo, es lo que yo soy. Es lo que diferencia esa recepción de la que he tenido en México y la que voy teniendo ahora, que llevo una semana aquí, que es
que a muchos les puede sonar muy español y aquí a muchos les suena muy mexicano. Y yo convivo y luego otros como que hay una mezcla que no entienden. O sea, yo mantengo mi forma de hablar, yo tengo un acento súper marcadísimo de España y, y en México yo cada vez que hablo automáticamente pronuncio una palabra y ya saben que soy español y genial. Pero mi vocabulario ya no es tan español, o igual mi forma de hablar, o mi tono, o me dedico a dar clases. Yo pues el vosotros me cuesta un poco, ya lo he olvidado, no es que lo haya olvidado, pero pues, o muchas palabras, antes he dicho lo de ceiba y claro, te tengo que pensar, no, ceiba, ¿no? Entonces a veces en ese punto como que, oye, yo creo que ha sido por ahora lo que me está llamando la atención, que aquí le suena mexicano y yo pienso que no, y ahí le suena español, pero luego he visto también gente cuando pues el editor al principio no sabía muy bien de dónde era, ¿no? Pero lo que sí que he notado es algo que me ha hecho mucha ilusión, de comentarios de todo tipo, de gente en diferentes contextos, que es que se lee muy bien, que tiene una lectura fácil, que para mí es algo, si me has dicho que se lee muy bien, lo he conseguido, porque tiene todo ese trabajo, ¿no? Que para alguien en otro, no sé, igual para alguien puede ser algo que no es tan positivo, porque quieres que, no sé. Entonces, eso sí que lo he recibido en los dos lugares y eso me hace mucha ilusión. Y luego las diferentes capas que hay, como intuir, bueno, hay una lectura, pero luego si quieres tienes otra lectura y otra lectura. Pero la primera, la que nos pone en común, es, bueno, estamos contando una historia. Y aquí lo primero es la historia. Luego hacemos otro nivel. Luego, si quieren, los juegos si queréis, los juegos de X, ¿no? Pero que sea que pueda soportar todas esas lecturas, yo creo que todas las personas que escribimos es lo que intentamos hacer y cuando estamos leyendo creo que eso es lo, ¿no? O sea que en ese sentido yo encantado. Pero bueno, vendrá a lo largo de este año, pues tiene muy poquita vida, acaba de empezar ahora y ya veremos, ya se verá, o no, o lo bonito es que no lo sabré nunca. Toda esa recepción silenciosa que nunca llega, ¿no? Porque eso es lo más interesante de los libros, es que el libro solo tiene sentido cuando alguien lo lee y la mayor parte de lo que ocurre tú ya no lo sabes, pero ocurre en algún momento, igual ahora, o dentro de un año, o dentro de 5 años. De un amigo, es que, oye, mira, acabo de leer una novela que hace 7 años y pues, claro, como que, pero sí, eso es entonces, no sé si responde a tu pregunta, yo creo que sí. ¿Una pregunta más? Gracias. Perdona la pregunta personal y no sobre el libro, pero Sí. ¿qué te llevas de esa experiencia chiapaneca? Tú mismo lo has dicho, ¿no? Cholula y Chiapas poco tienen que ver. Sí. Y aparte de la composición del libro, Sí. ¿qué te llevas de esa experiencia? ¿Qué me llevo? Pues me llevo muchas cosas. Me llevo parte de mi familia, que es comiteca. Yo he tenido la suerte de poder estar dentro de una familia, de otra comunidad, ¿no? Pues aprendí bastantes... o sea, sí me llevo una experiencia muy, muy, muy grata y personalmente el poder conocer o el poder... por ejemplo, algo personal / profesional. En una clase en la universidad, yo estoy en la Universidad de las Américas y en el Tecnológico de Monterrey, ¿no? En el TEC de Monterrey, y de repente se enteraron de que había escrito una novela y resulta que uno de esos de los estudiantes, su madre era de Comitán. Y de repente llegó a un grupo que estaban emocionados porque nadie habla de Comitán, ¿no? Y de repente le hizo con muchísima ilusión que estuviera hablando de Comitán, un profesor español en Cholula que está en Puebla, ¿no? Y en ese grupo, que de repente vieron el título Mushuk, que es una palabra que ahí se conoce mucho, que es el ombligo, ¿no? Y de repente ese libro se llama Mushuk y está en un profesor que es de tal y está en otro sitio. Y en ese grupo resulta que estaban comitecas que ya no vivían en Comitán y una de ellas era la tía de mi pareja. Y de repente dice, no, es mi sobrino.
Y de repente, ¿cómo hemos llegado a eso? ¿No? Entonces, hay una parte que es muy bonita porque hay como ese cariño hacia lo... Pero por otro lado, desconocimiento hacia lo chiapaneco. O sea, Chiapas es una auténtica maravilla. Como el lugar, luego tiene todos los problemas que puede tener cualquier otro sitio, y especialmente los de México. Pero me encanta poder poner en un lugar que no suele estar y reivindicar de alguna forma esas formas de hablar. Mi suegra, por ejemplo, decía, ella es de Comitán, con el tema del voseo, que no se podía vosear, había que hablar de tú, y estaba mal visto, ¿no? Y en esa época se fue perdiendo porque, es que eso es como de tal y tú tienes que hablar con el tú. Bueno, pues que de repente los personajes puedan mantener sus expresiones y vosear, pues creo que eso también es algo bonito y pues, sin ningún tipo de lección de nada ni tal, sino que yo me llevo esa parte de haber aprendido a escuchar, a ver pues a ver la vida de otra manera también, como más con todos los problemas y todos los dramas que pensamos que tenemos, luego te das cuenta de que es mucho más sencillo y que falta esa conexión que yo personalmente sí que la encontré. Y no, o sea, no es que sea la persona más holística y más para nada, pero el apreciar mucho más la naturaleza, el apreciar ciertas... supongo que también es la edad, te haces más mayor. Pero sí me lleva algo muy bonito y sobre todo la ilusión que les hace que hables de... O sea, ahora mismo, por ejemplo, de algunas personas que quizá lo puedan estar viendo ahora, o luego en las redes sociales se sube una foto y sé que personas de Comitán van a ver que en la Universidad de Alicante, en tal, y de repente está la novela que se llama Mushuki, estamos hablando de Comitán. Y de repente se puede estar leyendo y con expresiones de... Pues yo creo que esa es la parte que, no sé, desde mi punto de vista es bonita, ¿no? Antes de llegar aquí estuve unos días que quería ir para enseñarle a Carla Coruña, ¿no? Parte de mi familia es gallega y yo qué sé, pues yo recuerdo mi infancia estando en la Torre de Hércules, quería hacer ese recorrido, ¿no? Que es un poco, lo conecto bastante con con el chiapaneco, es como al revés, que de alguna forma yo creo que el norte, especialmente Galicia, sería como Chiapas, ¿no? En México. Y entonces creo que esa experiencia, porque yo nunca he vivido realmente en un sitio, o sea, como que como mucha suerte, yo creo. O sea, me he sentido muy afortunado de poder vivir una realidad que es compleja, que siendo yo pues como soy, pues, con estas... se nota, yo cuando voy, me hablan en inglés en todos lados, a veces también aquí, pero bueno, se nota que yo mi piel no es mexicana, mi voz tampoco, y poder meterme en esos lugares, pero te aceptan y realmente sí que he sentido que es una comunidad muy apapachadora, como dicen en México, ¿no? Te escuchan, te aceptan como eres y no te juzgan tanto, y siendo extranjero o todas estas cosas de dónde vienes, de dónde tal, ahí de repente hay como, lo importante no es eso, o sea, ¿qué más da, no? O sea, ¿cómo te sientes, no? Y tal, pues vamos a platicar un rato, ¿no? Y eso yo creo que sí que me lo llevo de Chiapas y lo exporto donde sea. Esa es la parte chiapaneca. Y bueno, yo creo que con el libro, la forma del libro, es una manera también de poder sellar esa, iba a decir aventura, pero no lo sé, pero esa experiencia, ¿no? Que también es lo bonito de escribir. Por partes te acuerdas de cada novela que has escrito, pues es una parte también de tu vida. No es la que está aquí, es la que está conmigo y todas las conversaciones, cuando no sé qué, la escritura. Esa parte es muy bonita. Chiapas es muy importante ya para mí. Yo creo que... Qué bonito, pues. No, pero... Pablo, ya que has mencionado a Carla Cuellar, artista que ha hecho la portada y el arte del libro, que se ha quedado precioso, la verdad. Pues sí. Muy bien. ¿Más preguntas o comentarios? Por aquí. Sí, ¿no? Ya que hemos hablado mucho del libro, pero sin realmente dejar que suene el libro, tal vez podríamos leer un trocito, podrías tú leernos el principio o El algo así para principio. que veamos, no sé, se me ocurre, no sabía qué pasaje elegir porque hay muchos que son muy, muy chulos, pero a mí siempre me gusta ir a la librería, me leo la primera página de las novelas, si me gusta, me lo llevo, y si no, pues lo dejo. Y yo creo que, no sé, que hay algo así Pues no sé qué... interesante leer, aunque sea el primer párrafo. Luego, no sé si tienes tú algún pasaje favorito que No, compartir. de hecho yo cuando leo libros, o sea, cuando yo no hago eso, yo lo hago al azar.
Así. O sea, yo abro así como la página y de repente lo que caiga. De hecho, lo voy a hacer. Mira, ha caído esta página. En cuanto el diminuto colibrí salió volando, Yalid se acercó sigilosamente hacia la esquina, donde florecían los coralillos anaranjados del patio. Con mucho tiento, acercó la rama seca que tenía en la mano hacia uno de los arbustos que cubrían la verja. Agachó su pequeño cuerpo y dando unos golpecitos suaves en las hojas más bajas, como si tuviera entre las manos una varita mágica, esperó a que se desvelara la identidad del animal que trinaba con aquel gorjeo tan extraño. Con la punta de la rama desconchada, abrió un hueco entre el follaje y descubrió que el ruido no provenía de un animal herido, sino de una comadreja. Al encontrar vía libre, la mustélida estiró su larguísima cola y huyó despavorida, sin darle tiempo a Yalid a saber qué animal era el que había llamado su atención. Por ejemplo. Y salió esa página. Evidentemente hay mucha descripción y hay mucha... y Yalid es un personaje genial. Mi favorito. Sí, que me parece muy bien, la verdad. Y no sé si tienen más preguntas, ya quieren que nos vayamos. Pueden luego venir aquí, tenemos libros, que eso es muy importante. Al editor le hace muy feliz cuando le digo en el mensaje que hay libros que se han repartido, que ha habido interés. Además, es un precio fantástico, por cierto. Son 15 euros. Está muy bien. Es muy... y la verdad es que en ese sentido mucha ilusión. No sé si... Claro, el problema lo escuchan, pero no hay comunicación. No puede haber preguntas desde el streaming. Bueno. Puede ser. No, que me estaba acordando que a veces... pero bueno, también está presente la gente que esté ahora proyectada en otros lugares. Y... Sí. Genial. Te has quedado con ganas de una pregunta, ¿eh? ¿Te tienes el gesto así? Pero acabo de llegar a España hace nada, ¿no? Talabartero. Cuauhtémoc, que es uno de los personajes. Talabartero. Y estoy dándole vueltas porque me parece lineal en el prehispánico. Vale. Seguramente Pablo lo quiere llevar a Talabartero, de hecho, los dos diccionarios, en este caso en el Diccionario del Español de México, en el DEM, puedes encontrar muchos de los términos cuando leas él. Pero es una de las profesiones que se está perdiendo, pero que todavía existen en Chiapas. Y creo que no te cuento nada más, porque todo ese proceso de esa profesión que se va a perder y qué es lo que hace un talabartero, y especialmente Cuauhtémoc, que está en el libro. Voy a hacer otra cosa. Sí. Yo me lo voy a leer en clave de sintaxis. En clave de sintaxis. Yo decía que voy a hacer dos lecturas. Una, que Es es que leérmelo en clave de sintaxis. Como mal estudiante, me lo voy a leer en clave de sintaxis. Y ya subiré, no sé, por Instagram te mandaré una nota para que me la reseñes. Sí, vale. Es que Pablo y yo pues, nos conocimos hace tiempo en los cursos de escritura creativa y donde vaya Pablo yo voy porque la lectura que él hacía de Madame Bovary todavía me sigue sonando. ¿Ah, sí? Joya libro, madre mía. Hablando de descripciones, ¿eh? Sí, sí. Por eso, cada vez que Pablo lee algo, pues... ¿Te acuerdas de Madame Bovary? Me acuerdo de Madame Bovary. Ahí hay una historia para un cuento. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero sí. ¿Cómo se llaman los talabarteros aquí? La talabartería. Tiene un nombre. Bueno, el término está. Sí. De hecho, en el Quijote, por cierto, ahí tienes un ejercicio. A ver si encuentras un talabartero que hay en el Quijote. ¿En el Quijote? Ahí. Pues no sé, en este año, ¿quién dará literatura medieval? Pero sí. No, no.
Lo miraré. Qué bien. Pues gracias, Pablo. Nada, gracias a vosotros y vosotras. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Y? ¿No? ¿No? Pues esta ¿Una falsa señal? Bueno, y hablando de intertextos, el primer intertexto, que es la cita, es a mi madre. Digo, porque está Importante. ahí. Las madres son muy importantes y tienen que ver mucho con los ombligos y tienen que ver mucho con el mushuk y con vivir también, también fuera. De hecho, es la primera lectora cuando lo leyó y me dijo que le había gustado, dije, bueno, quizá no lo he hecho tan mal. Porque, no, es verdad, es de las mejores lectoras que conozco. No, es verdad. Una pregunta. ¿Tiene algún tipo de relación el término mushu con el término vasco kokusmushu? No. Sí, y de hecho salió en una presentación. Uh-huh. No, aquí mucho que es ombligo tiene que se corta, es en tojolabal, que es con X y con apóstrofo, mushuk, y luego se adapta. Por eso la idea también era un término que es español comiteco. Como cómo se adapta del tojolabal al español de México, que ya está mezclado con el náhuatl, pero luego la variante con el tojolabal, y al final simbólicamente también era como muy importante poner en el primer plano esa palabra que está conectada con otra palabra que significa origen. Porque evidentemente la costumbre que hay en Comitán es la de al recién nacido se le tiene que enterrar el ombligo, el mushuk, en el árbol familiar. Y de hecho también tiene su importancia en la novela, esa costumbre. Pero sí, hay más conexión con Cataluña que con Euskadi. Mucho catalán en Chiapas. De hecho, a la gente que le gusta el fútbol, cuando van, lo que reparten es el platillo estrella de Chiapas, que me llama mucho la atención. Pero esto viene de España, y yo pues me temo que sí, que es la butifarra. La butifarra chiapaneca. Pero sí, pues... Los comentarios, ¿no? Si no, ¿no? todo el mundo, a leer a Pablo Medel, Mushuk, Pues sí. Katakana Editores, ¿Sí? está aquí, nos va a dedicar ahora. Y no sé si todo el mundo tiene un regalito que hemos traído, un marcapáginas, ¿no? Y un lapicero hecho con mucho amor. Y cerremos con un fortísimo aplauso. Muchas gracias.